Muy, pero muy buenos días, estimados. Espero que estén muy bien. Iniciando la semana, día lunes con ustedes acá, en Práctica Test, y comenzamos con nuestro primer tema de nuestro ciclo de estudios. Para los que recién se integran a nuestra modalidad y a este ciclo de estudio, ¿cierto? Para que sepan, estamos iniciando este tema que es rotativo. Durante 2 semanas vamos a estar repasando los temas, capítulos, ¿cierto?, que tienen que ver con el libro del nuevo conductor. Y hoy día comenzamos con el primero. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? El problema de los siniestros de tránsito. Hola, muy buenos días, Mariela. Bienvenida. Bienvenidos a todos los que se van integrando. Bienvenidos a los nuevos que se van conectando. Espero que les guste nuestra modalidad. Muy bien, estimados, vamos a explicar de inmediato en qué consiste este tema. Es un tema no muy largo, un tema bastante corto, preciso, que encierra mucha estadística y bueno, vamos dando explicaciones igual. Así que preparen igual las cámaras para ir sacando pantallazos, porque vienen muchas estadísticas importantes acá, que aparecen como preguntas en sus exámenes. ¿Vemos a varios conectados ya? Sí, hay hartos conectados ya. Bueno, lo primero que vamos a comentar acá, que hay un concepto, un término que cambió, ¿ya? Que cambió, ya lleva varios meses, principalmente CONACET, ha cambiado este término, lo voy a marcar acá, ¿ya? La palabra siniestros, que ahora se le adjudica a lo que comúnmente llamamos accidentes, ¿ok? De hecho, en los manuales todavía podemos ver muchas veces que dice el problema de los accidentes de tránsito. Hola, Brenda. Muy buenos días, Brenda Poblete, bienvenida. Espero que estés muy bien. Entonces, decimos que en los manuales, en el manual del libro del nuevo conductor y en muchos textos, todavía está la palabra accidentes de tránsito. Pero esto cambió hoy en día y le estamos llamando siniestros de tránsito. Y aquí va la primera pregunta para ustedes, para que ya empiecen a participar. ¿Alguien sabe o tiene por ahí alguna tincada de por qué pudo haber cambiado este término? ¿Por qué ya en lo que es tránsito no le llamamos accidentes a estos sucesos que ocurren, sino que le llamamos siniestros? ¿Quién me puede decir por qué puede ser? Y Viviana me dice porque se pueden evitar. Excelente. ¿Alguna otra opinión para ir comentando? ¿Quién más me puede decir por qué en vez de accidente ahora le estamos llamando siniestros? Hola, buen día, Oscar, bienvenido. Ya, creo que Viviana en todo caso ahí está, hay otra opinión. Brenda dice porque no son. Me dice Brenda, porque no son accidentes, se pueden evitar. Y Viviana me dice, son producidos por los humanos. Muy bien, exactamente, justamente, todas las opiniones están muy buenas. Y acá Esteban me da una opinión mucho más elaborada y me dice, porque no son accidentes, en verdad, al ser evitable el accidente tiene que ser con la culpa, dice. Pero el conductor pudo hacer algo más antes de que ocurriese. Muy bien, todas las opiniones muy bien. Y la de Esteban, excelente, ahí más elaborada, más explicativa, claro que sí. Para complementar entonces lo que ustedes están diciendo, les comento que la gran mayoría de estos sucesos que suceden en el tránsito, valga la redundancia, ya, estos sucesos pueden haberse evitado si el conductor se hubiera comportado de otra forma o hubiera tomado otras medidas. O sea, poco tienen de accidentales, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que la palabra accidental, que algo ocurrió accidentalmente, es porque no había un conocimiento previo de aquello. Fue resultado de la casualidad o del azar, ¿de acuerdo? Y era prácticamente inevitable. A eso adjudicamos el concepto accidente, algo que ocurre de manera accidental, fortuito. Y resulta que si ahora empezamos a analizar estos incidentes que ocurren en el tránsito, que terminan con consecuencias, la gran mayoría son conocidos por las personas, ocurren por causas conocidas y se pueden haber evitado. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Voy a citar algunos. Un impacto por atrás de un vehículo a otro. ¿Se puede evitar? Totalmente. Manteniendo la distancia de seguridad y atento en la vía. ¿Se puede evitar? Entonces no es ya algo accidental. Es algo de error humano. Ya ahí tienen uno. Un vehículo que salió de una curva.
¿cierto? Una curva cerrada, pongámosle. ¿Se puede haber evitado? Por supuesto, si el conductor se hubiera comportado de otra forma, hubiera moderado la velocidad antes del ingreso a la curva. ¿Ok? Un siniestro por condiciones climáticas adversas. No sé, por la misma ruta circulan 50 vehículos en ese día, pero uno terminó generando una situación de siniestro. ¿Se puede haber evitado? Sí. Si los otros 50 lo evitaron, ¿por qué ese no lo evitó? Porque quizás su vehículo iba en malas condiciones técnicas, cosa que también es responsabilidad del conductor, porque quizás iba a exceso de velocidad, porque no tomó las precauciones, se confió demasiado, o sea, por causas totalmente evitables, ¿ya? Ya, resumen, la gran mayoría de los accidentes se pueden evitar, o mejor dicho, siniestros, se pueden evitar y tienen poco de accidentales. Es por eso que cambiamos el nombre ahora. A no olvidar, y con esa introducción nos metemos de lleno entonces ahora en el tema. En la gran parte de las denominaciones ahora, en lo que vamos a ir viendo en este tema, voy a ir aplicando la palabra siniestros en vez de accidentes. No olvidar, por favor. Vamos. Y comenzamos de inmediato con un tema estadístico. Antes de ver estas estadísticas que tenemos acá en la pantalla y de analizarlas, debo decirle que esto es un problema de orden mundial. Los siniestros de tránsito no ocurren solamente en Chile, sino que ocurren a través de todo el mundo. ¿Ya? De hecho, hay países que tienen tasas de siniestros muy altas comparados con nosotros. ¿Ya? Nuestros mismos países vecinos tienen más siniestros que nosotros, increíble. ¿Ya? Podemos sentirnos un poquito privilegiados, por así decirlo, que tenemos hasta aquí en comparación a nuestros vecinos, no en comparación a nivel mundial. Siempre debemos compararnos con el barrio, ¿ya? Por ahí partimos. Sí, tenemos unos sistemas de seguridad mejor, ¿ok? ¿De acuerdo? De hecho, el libro El Nuevo Conductor, de donde salen todos estos temas, ¿ya? Es una modalidad que tiene su origen o que intentamos más o menos imitar a países más desarrollados como Europa. De hecho, el examen que usted puede dar países en Europa, perdón, no como Europa, países en Europa. De hecho, el examen que ustedes van a rendir en la municipalidad a partir del año 2013 cambió. Antes había que aprenderse un texto, un texto tipo cuestionario con 280 preguntas de memoria. Hoy en día es un manual de comprensión, ¿de acuerdo? Justamente diseñado en España, enfocado a nuestra realidad, sí, pero imitando un poco a estos países más desarrollados. ¿Ok? Entonces, por eso igual el margen de error que ustedes le piden también disminuyó. Disminuyó. Porque antes, justamente del 2012, sacar licencia en Chile era como muy fácil. Dar el examen teórico era muy fácil. Más del 90% de las personas que postulaban a licencia en Chile la obtenían. Siendo que en países desarrollados la obtención era cercana al 50%. ¿Por qué dirán? Porque obviamente hay mayor exigencia. Uno dirá, ¡ay, qué fome! Le exigen mucho para sacar licencia, está muy difícil. Bueno, ¿en qué se traduce eso? En que la persona deba llegar más preparada. Debido a eso, entonces, ¿cierto? Se cambió el manual, se cambió el formato de exámenes, pasó a ser digital igual, se actualizó, ya no es papel y lápiz. A partir del año 2013 en Chile ya todas las municipalidades tuvieron que actualizar su sistema y entrar en un sistema digital. Antiguamente usted tenía una hoja de papel y usted iba respondiendo, papel y lápiz. Ahora está digitalizado, un sistema que está en línea, conectado con CONACET. CONACET lo monitorea constantemente en todas las municipalidades, recoge las estadísticas de cuántos alumnos aprueban, cuántos rechazan, en qué ciudades, qué comunas hay más aprobación, hay más rechazo, los datos también de las personas que van rindiendo examen, ¿cierto? Si es varón, dama, edad, etcétera. Y se va haciendo siempre catastro de todo esto para ver cómo va avanzando nuestra cultura de tránsito, nuestro nivel de aprobación y todo aquello. Es así también que las preguntas constantemente están cambiando. Hay un banco de preguntas bastante grande que está siempre cambiando y rotando. ¿Se dan cuenta? Antiguamente, como ya les dije, era un formato tipo fijo de 280 preguntas. Hoy día eso cambió. A raíz de eso es cada vez mayor la educación vial que tenemos en Chile. Es por eso que surgieron también metodologías y páginas como esta, como Práctica Test, para que las personas se puedan preparar mejor, tengan una mayor información. Aparte de leer el texto y tratar de entenderlo, también tengan, ¿cierto?, algunos apoyos de explicación, como la clase que estamos dando para ustedes. Esa es la idea. ¿Y eso por qué? Porque una mayor educación vial nos mejora la cultura de tránsito y da
como también resultado una mejor convivencia vial. Y una mejor convivencia vial da como resultado mayor seguridad vial, más seguridad, menos siniestros. ¿Ok? Entonces, eso ya como para hacer una introducción a todo esto, ¿ya? Y en el nivel que estamos. Muy bien. Entonces, para no alejarnos mucho del tema, estamos que esto es un problema a nivel mundial, de primer orden. ¿Quién lo declara como un problema de primer orden a nivel mundial? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, así lo clasifica. La OMS nos dice que, a ver, voy a ir marcando algunas cositas acá. La OMS nos dice que el problema de los siniestros de tránsito es tan grave y comparable como sería una pandemia a nivel mundial, como sería una guerra a nivel mundial, como el problema de la economía al nivel mundial. Así de grave es, comparable con la contaminación a nivel mundial, con el cambio climático. Así, entonces, de grave son los siniestros de tránsito a nivel de todo el mundo. Tan grave que al día, acaba la primera estadística, estimado, así que atento, tomen nota, al día, bueno, una noticia triste, obviamente, al día en el mundo están falleciendo, están muriendo un aproximado de 3.000 personas. 3.000 personas, nada menor, una cifra bastante alta que fallece en un día en todo el mundo a consecuencia de los siniestros de tránsito. Podemos decir que, si nos focalizamos un poquito con ese número, 3.000 en un día, o sea que en un día puede desaparecer un pequeño pueblo, 3.000 personas. Ya una comunidad de 3.000 personas es un pequeño pueblo, ¿cierto? Desaparece en un día a consecuencia de los siniestros de tránsito. Obviamente esto en todo el mundo, pero si lo concentráramos en una comunidad, podemos decir eso, hacer esa comparativa. O sea, es un problema serio. Por eso la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un problema de primer orden. Y acá viene otro dato curioso. Otro dato curioso que igual aparece como pregunta de examen. A ver, va una pregunta para ustedes acá. Mejor lo voy a arrojar como pregunta para ustedes. Bien, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema prioritario, de primer orden. Díganme ustedes ahora, ¿la sociedad en general será consciente de este problema? ¿Sí o no? El ciudadano promedio, común, el que hace su vida todos los días, ¿cierto? Trabajo, familia, ¿es consciente de este problema la sociedad en general? ¿Qué opinan ustedes? Y Flor me dice que no, Brenda. Esa buena respuesta, muy bien. No es consciente. Hay una pregunta de examen que hace alusión a eso mismo. No somos conscientes. Ahora, ustedes que están en este ciclo de estudio, ¿cierto? Siguiendo y profundizando estos temas, se están volviendo más conscientes, obviamente que sí. Pero la ciudadanía en general no es consciente de la magnitud de este problema. ¿Ok? Muy bien. Hace poco tiempo atrás tuvimos una pandemia, que ahí sí como que todo el mundo se puso consciente del problema porque la difusión fue pero total y a full. Sí. Pero con esto no es toda la gente consciente, la sociedad en general, de el enorme problema que genera a nivel mundial. Sigamos, estimados, y ahora voy a saltarme esa diapositiva, después vamos a ir a esa, porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aterrizar a las cifras en Chile. ¿Ya? Ya. Voy a saltarme esa un par de diapositivas, después vamos a retroceder un poquito porque quiero llevar un orden. Recién vimos que a nivel mundial, estimados, los siniestros de tránsito están dejando un total de 3.000 personas fallecidas, muertas. Un dato muy alto y lamentable. Ahora vamos a nivel local, en Chile. A nivel mundial son en un día, 3.000 personas. En Chile, en un día, aproximadamente, a consecuencia de los siniestros de tránsito, están falleciendo un total de 4 a 5 personas. Ahí está. Como dije delante, vayan tomando nota de estos datitos, si quieren le van sacando pantallazo o algún apunte para que se vayan acordando, porque todos estos datos estadísticos aparecen como pregunta en sus exámenes. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y esto también sirve para hacernos conscientes de la magnitud del problema, ¿ya? Entonces, repito, a nivel mundial dijimos que al día fallecen 3.000 personas en el mundo. En Chile, a nivel local, en nuestro país, de 4 a 5 personas están falleciendo aproximadamente como causa de los siniestros de tránsito. ¿Ok?
Ese número de 4 a 5 personas al día nos deja que al año, en nuestro país, ahora vamos al año, nivel anual, tenemos un aproximado de 1.600 personas fallecidas a consecuencia de los siniestros de tránsito. Al año, ¿ya? No se olviden, al año en Chile, 1.600 personas fallecidas, ¿ok? Esa es la sumatoria que al día estén falleciendo de 4 a 5 personas a consecuencia de esto, ¿ok? Ya. Si ahora recogemos todos los siniestros de tránsito, si se hace, ¿cierto?, un catastro general, con o sin fallecidos, con o sin heridos, accidentes graves, medianos o leves incluso, todos los que son recogidos por las instituciones que van tomando estas estadísticas, ¿ya? Hay también una cantidad de siniestros que no se informan, que quedan en negro, en la oscuridad, porque nadie lo informa, pasan desapercibidos y nadie sabe lo que pasó. Pero de los que se informan, en Chile al año tenemos un total de 86.000 siniestros informados. No se olviden de esa cifra. 86.000 siniestros informados al año. Esto significa la cantidad de siniestros, no de muerte, de siniestros. Choques entre vehículos, choques por alcance, atropellos, con solamente lesionados, con muerte, con solamente consecuencias materiales, propiedad privada, propiedad pública, todo. El total en Chile, aproximadamente al año ocurren 86.000 siniestros, que dejan, ya la vamos a ir repitiendo de nuevo, que dejan un aproximado de, voy a poner unas flechitas acá, un aproximado de 1.600 muertes, ¿ok? Ya. Vamos a otro dato importante ahora. Dentro de estos 86.000 siniestros al año, que ya sabemos que dejan unas 1.600 muertes al año, también dejan a veces solamente heridos al año. ¿Cuántos heridos están dejando? Unos 8.000 heridos al año, ¿ya? 8.000 heridos al año en nuestro país, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro dato importante ahora acá. De estas 1.600 muertes al año por siniestros de tránsito, unos 550 son por atropello. Por atropello. 550 muertes causadas por atropellos. ¿De acuerdo? A recordar todas esas estadísticas, luego vamos a hacer preguntas, ¿ya? Ya. Importante entonces. Pasemos rápidamente por todas las estadísticas de nuevo para no olvidarla. Ya, en nuestro país tenemos ¿cuántos fallecidos al día aproximadamente? De 4 a 5 personas. ¿Ya? Lo que suma que al año, aproximadamente fallecidos, 1.600 personas. El total de todos los siniestros al año que se recogen en Chile, 86.000 siniestros. ¿Ya? Dentro de estos 86.000 también nos deja un total de 8.000 heridos al año, lesionados, heridos, no muertos, heridos, lesionados. Volvemos a las muertes ahora. En Chile, ¿cierto? De esos 1.600 muertos al año, 550 son por consecuencia de atropellos, siendo esta la causa más grande o que mayor mortalidad deja, los atropellos. Enseguida vamos a hablar de aquello. Muy bien. Volvamos a trabajar un poquito a ver otros datos importantes. Ahora, los siniestros de tránsito también generan pérdidas económicas al país. Seguimos hablando a nivel de Chile solamente ahora. Aparte, ¿cierto?, de todo el problema de la muerte, el tema emocional, ¿cierto?, la pérdida de vidas humanas, también genera un gasto. Sí, los siniestros de tránsito dejan una pérdida económica al país. Y eso sí, se traduce en un 2% del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? En el país se está perdiendo eso por conceptos de accidente o siniestro de tránsito. Y eso lo perdemos todos. ¿Quién paga ese 2% del PIB? ¿Quién me puede decir usted quién lo paga eso? ¿Eso que se pierde? Y ahí Francia me contestó, nosotros, exactamente. Todas las personas, todos los que somos contribuyentes, muy bien Isabel, todos los que somos contribuyentes, pagamos eso. Uno podría decir, bueno, si ocurre un siniestro de tránsito en Arica y yo vivo en Santiago, no me afecta si total está muy lejos. Emocionalmente puede ser lamentable y todo lo demás, pero no me afecta. Sí le afecta igual, porque afecta al PIB. ¿De acuerdo? El Producto Interno Bruto. Económicamente nos afectan a todos. ¿Hay pérdida económica? Sí, afecta a todos. ¿Ok? Se dice
que ese 2% que uno podría pensar que es poco, no es poco, es mucho, es harto. Un 2% del Producto Interno Bruto es harto, ¿ya? Entonces, ¿eso es equivalente a qué? A una pérdida económica de 6 millones al año por persona. Imagínense. Ese 2% del PIB equivale a que los siniestros de tránsito están dejando al año 6 millones de pesos por cada chileno, por cada contribuyente, por cada persona. Harto. O sea que usted este año que pasó perdió 6 millones. Ustedes dirán, pero profe, yo no noto eso, si yo recibí mi sueldo todos los meses, no tengo pérdida en otras cosas porque malgasto dinero aquí y allá y qué sé yo. Pero que haya perdido 6 millones, yo lo noto, no lo noto. Sí, usted lo pagó. Usted lo pagó cada vez que fue a comprar el pan, el azúcar, que se compró ropa, porque eso se van los impuestos, obviamente, que todos tenemos como contribuyentes, tenemos que pagar, ¿ya? Y eso se fue a pérdida. 6 millones por persona, harto. ¿Se dan cuenta? Ya, profe, pero ¿en qué se perdieron esos 6 millones, dirán ustedes? Si se chocan dos vehículos, ¿cierto? Se hacen daños, seguramente materialmente, se rompen focos, parabrisas. Eso tendrán que pagarlo los dueños o las compañías de seguro. Parte, en parte. Pero como ya dijimos, no afecta a todos. ¿Por qué? Veamos más o menos en qué se van esos gastos. Cada vez que hay un siniestro de tránsito en la vía pública, ¿cierto? Acuden o se activan todos los sistemas de emergencia. Se mueve una ambulancia, se mueve una radiopatrulla, se mueve un carro de bomberos, ¿cierto? Y ya desde el momento que se mueven es un gasto, y es un gasto general para todos. Combustible, factor humano, hombre hora, ¿cierto? Equipos médicos, instrumental médico desechable, todo eso que se va ocupando es un gasto, o sea, salud, ¿cierto? Ahí ya tenemos buena parte del gasto en salud. Del momento que sale una ambulancia, o un carro bomba, o una radiopatrulla de carabineros, ¿ya? Materiales, acá tenemos mucho, obviamente que sí. Entre los vehículos que se destruyen, ¿cierto? Claro, gran parte de ello lo paga el particular, el dueño de la compañía de seguro, pero también pasa a ser gasto público. Gasto público cuando se destruye propiedad privada, propiedad pública y privada también, ¿ya? Propiedad pública principalmente, no sé, si ya un alumbrado público, un semáforo, una reja, etcétera, ¿ya? Gastos materiales. Gastos humanos, acá también tenemos grandes cantidades de gastos humanos. Personas que quedan lesionadas, postradas, ¿cierto? Quizás era la principal fuente de ingreso en el núcleo familiar, aquella persona que ahora está siniestrada o que falleció, una pérdida humana, imagínense. ¿Ok? Entonces, ¿hay gasto humano? Por supuesto que sí. ¿Y administrativos? Claro que sí, pues. Todo lo que se mueve, hay gasto administrativo, ¿cierto? Las mismas unidades de emergencia que ya dijimos que se activan, gastos administrativos en la investigación de los siniestros, fiscales, jueces, etcétera, para la misma investigación del siniestro, ¿ya? Entonces hay una amplia gama de gastos, ¿ya? Que conllevan un siniestro de tránsito, ¿ok? Y eso lo absorbemos todos, como ya vimos. Ya. Sigamos avanzando. ¿Qué dice abajito? Abajito dice, los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Claro, fue lo que acabamos de explicar, ¿ok? Ya. Después, aparte de los daños económicos, daños emocionales o impacto emocional, ¿produce los siniestros de tránsito? Sí, bastante, obvio. Es una vida humana la que se va. Ya entonces los fallecidos por siniestro de tránsito también generan un impacto emocional en las personas, en el círculo cercano especialmente. Acá hay otro dato y estadística importante a tener en cuenta, que dice que aproximadamente 100 personas están sufriendo la pérdida de un fallecido en siniestros de tránsito. Esa es la cantidad de personas, ¿cierto?, que sufre emocionalmente por este suceso, ¿ya? Hay un impacto emocional fuerte. Uno dirá, pero mi familia no es tan grande. Tengo una familia pequeña, sumando abuelos, tíos, primos, no llegamos a 100. Bueno, esto no solamente son los familiares. Cualquier persona que usted lo conozca o que al siniestrado lo conozca, ¿cierto? Ya es un impacto emocional, ¿cierto? Colegas de trabajo, compañeros quizás de la universidad o de donde está estudiando, los vecinos, ¿ya? Entonces todo eso suma una cantidad, un grupo de personas que están sufriendo esta pérdida. Por ende, una pérdida no solamente costo material, también hay un costo emocional de por medio que impacta las demás vidas de las personas.
Por supuesto que sí. Si son más cercanos, obviamente que el impacto es mayor, como los padres, los hermanos, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta todo lo que genera el siniestro de tránsito. Perdón, se mantuvo pasando ahí la imagen. Ya, ahí sí, ahí está. Entonces esto es un llamado también a la conciencia en parte, ¿de acuerdo? Que nuestra actitud es de pronto irresponsable, quizás, o demasiado arriesgada, o una baja percepción del riesgo. ¿Cuál va a ser toda la consecuencia? Son muchas, son demasiadas, ¿ya? O no solamente que nosotros seamos los siniestrados, sino que, lamentablemente hay que decirlo, le cortemos la vida a otra persona. Imagínense, el impacto es enorme, ¿ya? O sea, son cosas bastante serias a analizar y hacer conciencia. ¿Nos llama esto a pensar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ya? El conducir nos va a otorgar múltiples garantías el día de mañana. Quizás mayor independencia, movilidad, según donde usted viva, las condiciones climáticas igual ya no le van a afectar tanto si usted se traslada conduciendo. No es lo mismo que estar en un paradero, ¿cierto? Esperando que sea una micro con lluvia, frío, viento, que andar en su propio vehículo. Esas son garantías, obviamente, que nos ofrece conducir un vehículo, pero todo esto conlleva una tremenda responsabilidad y esa es el ser consciente que si nosotros conducimos de una manera despreocupada, irresponsable, experimentando con los límites, eso puede tener una consecuencia, y una consecuencia grave, una consecuencia que puede cambiar nuestra vida para siempre, o la vida de otra persona o de otra familia para siempre. Es importante decirlo y repetirlo. Es un llamado a la conciencia. No solamente cifras, no solamente números, que por cierto, hay que decirlo, están acá. Pero ¿por qué están esas cifras? ¿Por qué están esos números? Para que nos hagamos conscientes de la magnitud de este problema, del impacto que genera en todo orden. Yo me imagino que nadie de nosotros quiere cambiar negativamente la vida de otras personas, ni su propia vida, ¿cierto? Nadie, ¿ok? Por esto, aunque parezca un poquito exagerado lo que estoy diciendo, no está de más. Es importante recordarlo, hacer un llamado a la conciencia, ¿ya? Muy bien, sigamos. Bueno, ya comentamos esto, ¿cierto? Tema estadístico que lo repasamos rapidito de nuevo. En Chile, cantidad en general de siniestros, 86.000, que están dejando como resultado, eso al año, 86.000 al año, que están dejando como resultado 8.000 heridas, personas heridas al año y 1.600 personas fallecidas al año, ¿ya? Lo que se traduce en un total de 4 a 5 personas fallecidas al día en Chile por siniestros de tránsito. También al año, de esas 1.600 personas fallecidas, 550 son a consecuencia de los atropellos, siendo los atropellos la mayor causa de muerte al año que se registran en Chile, ¿ya? En siniestro de tránsito, ¿ya? Acá tenemos un ejercicio bastante bueno a tomar en cuenta. Siendo los atropellos la mayor causa de muerte en nuestro país al año, que deja más fallecidos, ¿ya? ¿Por qué se producen estas situaciones, estos atropellos? Bueno, hay dos causas, hay muchas, hay varias, pero hay dos que son como las más recurrentes, ¿ya? Y generalmente están apuntando más al peatón, a la irresponsabilidad del peatón. También hay irresponsabilidad del conductor. Error, irresponsabilidad, imprudencia del conductor también hay. Pero los estudios están dejando como más también, o de mayor manera, la irresponsabilidad del peatón. Y abajito nos dice que mucho atropello se produce por falta de los peatones, como por ejemplo descender a la calzada, bajar a la calzada, cuando deberíamos caminar por la acera, bajar de manera sorpresiva a la calzada, por cualquier motivo, porque va jugando, porque va corriendo, en el caso de los jóvenes, porque iba mucha gente en la calzada, en la acera, y decidió bajar a la calzada en algún lugar, bajar sorpresivamente a la calzada, etc. Esa es una. Y la otra es cruzar la calzada en lugares prohibidos, en lugares no habilitados, donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarelas, ¿de acuerdo? Eso también deja mucho siniestrado por atropello. Muy bien. Obviamente que en un atropello, si lo analizamos, quien tiene todas las de perder es el peatón. Ante un impacto entre un vehículo que está constituido sólidamente de material sólido, lata, fierro, qué sé yo, ¿ya? Con el cuerpo humano, el que pierde la persona, ¿cierto? En un impacto. A mayor velocidad, mayor la fuerza de impacto, mayor el daño que se le va a ocasionar a esa persona atropellada. Así es como, por ejemplo, que hay un dato bien importante a tomar en cuenta que tiene relación con la velocidad y nos va haciendo consciente igual
que siempre hay que tratar de moderar la velocidad en diferentes lugares y sectores. Por ejemplo, un peatón atropellado a 30 kilómetros por hora, que podemos decir que es una velocidad baja, ese peatón tiene el 90% de posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Entonces eso nos deja una buena enseñanza. Ah, ya, a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? El daño que se le causa al peatón atropellado no es tan mayor. Es muy improbable que llegue a morir. Entonces uno nos dice que, importantísimo, moderar la velocidad en muchos lugares. Por eso recordaremos que en zonas de colegio especialmente, la velocidad máxima permitida es de 30. Es como el tope. ¿Ya? Acá quiero también resaltar otro punto, voy a hacer un paréntesis acá con esto de las velocidades, porque siempre igual se malentiende un concepto. Se malentiende un concepto. A ver, le voy a hacer una pregunta mejor para esto. A ver qué me responden. ¿Cuál es la velocidad que deberíamos llevar dentro de la zona urbana? ¿Me pueden responder eso? ¿Cuál es la velocidad que deberíamos llevar dentro de la zona urbana? ¿Quién me puede responder eso? Ya. Y me están respondiendo 50, 50, 50. Y yo creo que me entendieron mal la pregunta. Me entendieron mal la pregunta. Porque ustedes me están respondiendo la máxima velocidad. Y yo no pregunté la máxima velocidad. Yo pregunté cuál es la velocidad que deberíamos mantener en zona urbana y fuera y Oscar me acaba de responder la pregunta más o menos acertada. Me pone una velocidad prudente. Claro que sí. Es variable. Excelente, Carolina. Es variable. Qué buena palabra. Es variable. Pero que no supere los 50. Ustedes, la mayoría me respondieron 50, ¿cierto? Bueno, esa es la velocidad máxima. Y yo no pregunté la velocidad máxima. Yo pregunté qué deberíamos llevar en zonas urbanas, que deberíamos llevar en zonas urbanas y debería ser una velocidad prudente, razonable y prudente, que puede ser muy variable, porque usted no siempre anda a 50. Tengan en cuenta eso. Usted anda muchas veces a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, a 30 kilómetros por hora, a 40, incluso a veces puede llegar hasta 50, sí. Hasta ahí nomás. Es el tope. ¿Se dan cuenta? Ahora, diferente habría sido si mi pregunta la hubiera formulado como ¿cuál es la velocidad máxima permitida en zona urbana? Ahí está bien su respuesta. 50. Pero yo no pregunté cuál es la velocidad máxima. Yo pregunté simplemente qué velocidad deberíamos mantener en zonas urbanas. Mantener, y eso da para mucho. ¿Ya? Una velocidad razonable y prudente sería como la respuesta precisa, que puede ser muy variable de acuerdo a las condiciones ya del momento, a las condiciones que vamos encontrando, de clima, de tráfico, de velocidad, de la zona, porque hay en la ciudad, dentro de una ciudad hay diferentes zonas, ¿sí o no? Usted tiene el centro, en el corazón de las ciudades, ¿cierto? ¿Qué pasa en el corazón de las ciudades? Hay mucho taco, congestión, paso peatonal, semáforo. Los vehículos generalmente se mueven lento, ¿de acuerdo? También hay autovías dentro de la zona urbana, sobre todo en Santiago. Hay mucha autovía, ahí se corre más. ¿Qué cosa es una autovía? Una vía adaptada especialmente para zonas urbanas, ¿cierto? Que permite largos desplazamientos dentro de la ciudad, que tienen más de una pista de circulación, ¿de acuerdo? Hay pocos semáforos de autovía porque son desplazamientos más largos dentro de la ciudad, ¿de acuerdo? Y la velocidad es más continua. Ahí se corre un poquito más dentro de la ciudad. Pero hay lugares y lugares, hay zonas de escuela, hay lugares, zonas de donde se encuentran el recinto de salud, donde están los hospitales, los CEFAM y todos esos lugares donde hay que circular más despacio. Sobre todo cercano a las zonas de colegio. Todos sabemos eso. Por ende, zona de colegio, 30 la máxima. La máxima, ojo, la máxima. No quiere decir que usted debería 30. A ese concepto quería atacar yo. Ahí es donde yo quiero atacar. Que muchas personas, principalmente los que están aprendiendo, obviamente los que están aprendiendo, es obvio que todavía no saben eso, pero espero que ahora lo entiendan, muchas personas confunden la velocidad máxima con la velocidad segura. No es lo mismo la velocidad máxima con la más segura. De hecho, muchas veces la velocidad máxima permitida no es la más segura. Ojo, porque ustedes le digan, 50 en la ciudad, eso es lo más seguro. No, para nada. Ese es el tope máximo que le pone la ley. Pero usted como conductor debe usar el criterio, debe usted evaluar la situación y decir, no, acá ni a cañones voy a 50, voy a 30, incluso a menos, porque usted tiene que ir analizando las condiciones del momento, si está lleno de peatones, la calle, la calzada. ¿Por qué? Porque es un día seguramente donde todo el mundo hace trámite y usted anda cerca del corazón de la ciudad, donde está toda la urbe urbana, ahí donde están todas las oficinas y todo lo demás. En algunas ciudades así, ¿ya?
O qué sé yo, anda por las periferias, donde hay vías más despejadas, expeditas, más largas, prolongadas, o anda cercano a un colegio, o cercano, no sé, a un asilo de ancianos, lugares de salud, establecimientos de salud pública. Estamos claros, ¿ya? Salió un día donde llueve mucho y viento. Las condiciones son muy variables, estimado, y usted debe siempre considerar que su velocidad debe ser muy variable y adaptarla a cada momento. En la ciudad, y esto ténganlo muy claro, alumnos aprendices a conducción, que en la ciudad rara vez la velocidad es fija y permanente, muy rara vez. El otro día estuve a punto de hacer un video, ¿eh? Me acordé, me faltó un acompañante para hacer un video en ese momento, pero lo voy a hacer en algún momento para que me vaya grabando. Y también estoy pensando, no lo tengo, pero ese día me acordé de aquello. Me acordé que voy a tener que comprar una camarita, de aquella que se puede instalar acá. ¿Para qué? Para que pueda ir dando el ejemplo y mostrando. Es un experimento que me gustaría hacer de unos 10 minutos de conducción. Con eso no quiero más. 10 minutos dentro de la ciudad. E ir mostrando cómo voy variando la velocidad. Mostrando, ¿cierto?, el avance, el tráfico, y al mismo tiempo mirar el tablero de instrumento, para que vean cómo a veces voy a 10, a 20, 30, vuelvo a 10, vuelvo a 15, 40, 50, bajo inmediatamente. O sea, en la ciudad, usted, depende del tipo de ciudad, pero generalmente los 40 o 50, con suerte, a veces lo mantiene durante 10, 15, 20 segundos, y ya tiene que bajar. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto y redundo tanto en esto? Es porque los aprendices generalmente llevan, o cuando van a conducir, llevan un mal concepto, se los digo como instructor. Lleva una idea errónea. La gran mayoría empieza a conducir, sobre todo en las primeras clases, deja su pie fijo en el acelerador y de ahí no lo mueve. Cree que tiene que andar todo el momento así. Y cuando va llegando un semáforo y le quedan pocos metros, recién suelta el acelerador y va al freno. Como una conducción como bien cuadrada, así. ¿Ya? En lo que es velocidad, por lo menos. No, la velocidad es muy, muy variable. Créame que usted cuando anda en la ciudad practicando, sobre todo para los que no han manejado todavía, su pie en el acelerador casi nunca va a andar fijo, va a andar siempre moviéndose, soltando, acelerando. Y si usted no lo hace, su instructor se lo va a exigir. De lo contrario, le quedan muy pocos segundos y muy pocos metros para reaccionar. Se va a ir muy encima de los demás elementos que tiene en la vía. ¿Ok? Entonces, tomarlo muy en cuenta. La palabra variable me encantó. Siempre la ocupo yo también. Variable. ¿Ya? La velocidad es variable mucho dentro de la ciudad. En carretera la cosa cambia. Ahí le creo. Ahí sí. Carreteras, autopistas, vías interurbanas. Generalmente ahí mantenemos una velocidad más constante y fija. Y eso igual nos ayuda a economizar más. Por eso en carretera se economiza más porque hay menos variaciones de velocidad. ¿Ok? Ahí sí usted va un largo rato y con el pie fijo va, no sé qué sé yo, 80, 50 constantemente. Pero en la ciudad para nada es así. En la ciudad cuesta mucho mantener una velocidad constante. ¿Ok? Para que quede claro. En carretera, por supuesto, y en carretera igual, hay variaciones, sí, porque tiene curvas, tiene pendientes, gradientes, ¿cierto? Tiene variaciones, pero menos frecuentes, ¿ya? Dicho eso, después de haber dado esta explicación de velocidad, que no es de gusto, ¿ah? ¿eh? Oye, el profe que le gusta hablar de esto. No, miren, no es de gusto. Recuerden que en su examen también, más allá del tema defensivo y preventivo, que es muy importante cuando ustedes manejen, sean conductores, es muy importante tenerlo en cuenta. Más allá de eso, también en su examen teórico hay preguntas de doble puntaje, ¿lo sabían? ¿Sabían que hay preguntas de doble puntaje que valen por 2? Y una de las preguntas de doble puntaje tiene que ver con el tema de la velocidad. Por eso es un tema tan importante a tomar en cuenta. ¿Ya? CONACET lo declara como un tema muy importante, por eso lo deja como un tema de doble puntaje. Y sí que es importante, obvio que es importante, porque gran cantidad de siniestros se producen por los excesos de velocidad, porque no moderan la velocidad a tiempo, porque no hacen estas variaciones. Porque algunos, no estoy hablando de ustedes, pero generalmente los que tienen más experiencia les gusta correr porque sí, porque es adrenalínico y todo lo demás. ¿Ok? Brenda dice, sí, me dan susto. ¿Ok? Y acá tenemos una estadística clara. Miren la fuerza del impacto, lo que estamos viendo en pantalla a mayor velocidad. Sigamos con con el segundo ejemplo que tenemos acá. Si un peatón es atropellado a 50 kilómetros por hora, mire cómo cambia la fuerza del impacto. A 30 kilómetros por hora tenía un 90% de posibilidad de sobrevivir. Y ya a 50, o sea, subió 20 kilómetros más la velocidad,
que eso, créame que usted lo sube más o menos unos 3 a 5 segundos, ya pasa de 30 a 50, dependiendo del tipo de auto y potencia que tenga. De 3 a 5 segundos usted pasa de 30 a 50 al tiro, rápidamente. Y si es atropellado a esa velocidad, ese peatón tiene la mitad de las posibilidades de sobrevivir, un 50%. O sea, el daño ya es mucho mayor, aumentó significativamente. ¿Ya? Miren qué importante. Y ahora sí, y miren, ahora aumentemos en 10 kilómetros nada más, miren, aumentemos en 10 kilómetros y miren cuánto sube la fuerza, la gravedad de ese atropello, la fuerza del impacto. A 60 kilómetros por hora aumentamos de 50 a 60 a 10 kilómetros nomás, que lo aumentamos en un segundo, y ese peatón atropellado tiene solamente un 10% de posibilidad de sobrevivir. O sea, bastante serio el tema de la velocidad y cómo se va aumentando la fuerza del impacto. Por supuesto, porque la energía cinética, que es la energía del movimiento, va aumentando al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso se traduce en una mayor potencia, mayor velocidad, aunque sea un poquito costumbrmente, ya la fuerza del impacto sube significativamente y el daño que podemos provocar es mucho mayor. Por eso también podemos recordar, a lo mejor ustedes algunos saben, algunos no, que hace no muchos años atrás, la velocidad máxima permitida en la ciudad era de 60 y después bajó a 50 debido a estos estudios, porque se supone que igual los sistemas de tránsito y seguridad van mejorando y van evolucionando con el tiempo. Fue por eso que bajó, porque uno podría decir, oye, ¿por qué bajan tanto la velocidad? Bueno, eso es producto de estudios que se van haciendo con el tiempo. Entonces ya una diferencia de 10 kilómetros pueden ser muy gravitantes en lo que es la vida y la muerte de una persona atropellada. Increíble, ¿ya? Bien, datos para tener en cuenta que son más allá que datos que hay que memorizar. Claro que sí, memorizarlos para responder bien al examen, pero también en la conducción. ¿Ok? El factor velocidad, un factor gravitante en siniestro de tránsito. Sigamos. Ya, vamos con otra estadística interesante a tomar en cuenta. El rango etario donde se presenta la mayor cantidad de muertes y fallecidos. ¿Ya? ¿Cuál es, cierto, este extracto de la sociedad donde más fallecen personas? Las personas que tienen entre 15 a 29 años. Es la población con mayor mortalidad. Los jóvenes, lamentablemente, los jóvenes. Esto se refiere a todo tipo de siniestros, ¿de acuerdo? No solo como conductores, no, todo tipo de siniestros. Jóvenes que puedan ir de pasajeros, que puedan ir caminando en la vía pública como transeúntes, ¿ya? La mayor mortalidad se concentra en los jóvenes, de 15 a 29 años. Es un dato lamentable, ¿ok? A tomar en cuenta. Ahora, otro dato similar, que no es el mismo, pero bastante parecido. Otro dato estadístico. La mayor cantidad de conductores fallecidos ahora, conductores que gobiernan el vehículo, van al volante de su vehículo, también se encuentra en el extracto de jóvenes, ahí, ¿ya? En ese segmento de la sociedad, los jóvenes de la edad de entre 18 a 29 años. Como ya hablamos de conductores ahora, estamos hablando de los 18 a 29 años, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, el mayor segmento de fallecidos en ese rango etario y representan el 27% de los conductores fallecidos. El mayor número de conductores fallecidos, ahí está, la mayor cantidad de fallecidos en ese rango etario. Increíble, miren, vamos a analizar un poquito esto. Hay un tema dentro acá del mismo libro, El Nuevo Conductor, que se llama usuarios vulnerables de la vía. Usuarios vulnerables, es un tema que vamos a ver después también en un par de capítulos más. ¿Quiénes son los usuarios vulnerables de la vía? Son aquellas personas que, por así decirlo, están en desventaja. Cuando van por la calle, por la vía pública, son usuarios que, en caso de sufrir un accidente, están más expuestos y pueden tener mayores consecuencias, porque van de a pie. De hecho, todos los peatones, cuando estamos como peatones, somos más vulnerables que aquel conductor que va dentro de un vehículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el impacto entre peatón y vehículo, el peatón tiene todas las de perder. Entonces somos más vulnerables. ¿Ok? Ya. También están los motociclistas, los ciclistas, ¿cierto? Los que llevan vehículos de tracción animal también son más vulnerables. Todo eso se conoce como usuarios vulnerables de la vía. ¿Ya? Ahora, ya dijimos que los peatones son vulnerables y los peatones somos vulnerables, sí. Pero también hay que entender que hay unos peatones que son más vulnerables que otros por su condición. Entonces, de entre los peatones más vulnerables tenemos a los ancianos, a los niños
y las personas con cierto tipo de discapacidad o movilidad reducida. Son más vulnerables que peatones más jóvenes o que no tengan ninguna consecuencia o ninguna capacidad diferente, por así decirlo, ¿ya? Entonces son más vulnerables los ancianos y los niños. Pero, curiosamente, mueren menos que los jóvenes. Son más los jóvenes que fallecen, increíble. Más vulnerables niños y ancianos fallecen, sí, también fallecen a consecuencia de siniestro de tránsito, pero en menos número que los jóvenes. Increíble. ¿Se dan cuenta? Para ir haciendo la relación. Ya. Sigamos. Al principio de la clase, dijimos, al principio de este tema, dijimos que se le cambiaba el concepto, el término, el nombre, no el concepto, perdón, el nombre, a los accidentes y se pasa a llamar ahora siniestro. Eso lo explicamos al principio. ¿El por qué? Porque la gran mayoría son evitables, dijimos. Esa es una de las principales razones. No ocurren producto de la accidentabilidad. No tienen muchos de accidentales, sino que se pueden predecir porque ocurren por causas conocidas. ¿De acuerdo? Y tal cual, es así. Por lo mismo es que tenemos esta cifra, que el 90% de los siniestros ocurridos son por causa del error humano, son a consecuencia de la falla humana. ¿Ok? No olvidar, la gran mayoría, el 90%, no ocurren por situaciones fortuitas del azar, sino que por causas conocidas del error humano. Algunas de las principales causas que detonan en accidentes, en siniestros: el consumo de alcohol, abajo lo podemos leer ahí, y la desobediencia a las normas generales, tanto podríamos decir señales de tránsito, dispositivos de tránsito, semáforos y normas o reglas del tránsito. Desobediencia, ¿cierto? Entonces, a estas instrucciones en el tránsito y consumo de alcohol son como las dos más comunes. ¿De acuerdo? Sigamos. Podría también ahí añadir algo que se detecta poco, pero está muy presente: el consumo de drogas también. Ya, acá tenemos otro dato sumamente importante, pero para que no se confundan, yo voy a cubrir ahí algo que sirve como técnica para recordar. Pero fíjense que considero que se pueden confundir ustedes. Así es que voy a cubrir algo aquí para que por ahora no lo consideren. Este era como algo para recordar: 90 más 2 le da 92, pero no sé. Considero que se puede prestar para confusión. Ya. Tenemos acá otro dato estadístico importante. Habíamos dicho recientemente que el segmento de la población más joven, 15 a 29 años, son los que más fallecen en siniestro de tránsito. Y de los conductores, también ese segmento de población joven, pero de los 18 a 29 años, los que más fallecen, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a añadir a aquel dato otro dato sumamente importante, que es que dentro de ese segmento de población joven, también podemos decir que los que más fallecen en siniestro de tránsito corresponden a conductores varones, ¿ya? Varones, los que más fallecen. Aproximadamente abajito dice que 9 de cada 10 conductores que han fallecido son varones. Esto nos da la equivalencia del 92%. El 92% de los conductores fallecidos son varones. Uno podría decir, ah, claro, pero es como lógico porque son más los hombres que conducen. Sí, es verdad, eso sí es verdad, pero hasta por ahí nomás. Digamos, si hacemos la comparativa, aún así, si tuviéramos mitad de conductores mujeres y mitad de conductores varones, igual superaría el número de varones que fallecen. De hecho, esto no es solamente en la conducción, ¿ah? Si ustedes empiezan a googlear y a buscar por ahí datos estadísticos, pasa casi en todo orden de cosas, en todo orden de cosas, casi. Por ejemplo, en trabajos, en el mundo laboral, trabajos de riesgo, fallecen más varones. En deportes también, o deportes extremos. ¿Será porque se arriesgan más? ¿Asumen mayor riesgo los varones? ¿Una baja percepción del riesgo? Puede ser por muchas razones, pero esos son datos fidedignos, ¿ya? Y en la conducción, obviamente, que se nota más todavía. Mayor cantidad de conductores varones fallecidos. No olvidar. Muy bien. Ya. Acá tenemos otro dato importante a explicar. Voy a borrar si hay lo que había colocado, sacar el parche. Ya. Tenemos otro dato importante a considerar. Veamos. Acá hay dos dibujitos, dos figuras. Quiero que ustedes me digan, por favor,
Un segundito. Estoy tratando de... Está un poquito sensible mi mouse acá. Ya, creo que me digan con qué pueden relacionar esta figurita donde salen como unos edificios, unas casas ahí. ¿Con qué relacionan ustedes esa figura? Con la zona urbana. Muy bien, Claudia. Zona urbana. Se refiere a zona urbana, ¿cierto? Y la otra figurita que está al lado, donde vemos como un establo así, un establo, unos cerros y el solcito, lo relacionamos con zona rural, ¿de acuerdo? Entonces la figura en azul lo relacionamos con la zona urbana y la figura que está en rojo al lado, que es como un establo, lo relacionamos con la zona rural, ¿de acuerdo? ¿Qué dato estadístico importante tenemos acá? El 85% que tenemos arriba nos está diciendo que en la zona urbana ocurre la mayor cantidad de siniestros. 85%. Esto en cuanto a cantidad de todo tipo de siniestro. Acá entra desde colisiones entre vehículos, atropellos, colisiones leves, medianas, graves, con heridos, sin heridos, con fallecidos, todo tipo. La mayor cantidad de estos siniestros se producen en la ciudad, en la zona urbana. Y es como lógico porque hay más movilidad, hay más transeúntes, hay más vehículos, ¿cierto? La ciudad está lleno de vehículos por todos lados transitando y también hay más peatones, ¿ya? Entonces, hay mucha movilidad en la ciudad, por ende es como obvio que se van a producir mayor cantidad de siniestros, pero no todos son fatales. En cuanto a número y cantidad, ¿cierto? En cuanto a cantidad, el mayor número lo encontramos en la ciudad. Ahora, paradójicamente, en la ciudad no está la mayor cantidad de muertos. Increíble. La mayor cantidad de fallecidos se concentra en zonas rurales, o sea, hablamos de carreteras, ¿ya? Increíble, miren, qué paradójico el dato, ¿ya? Como medio contraproducente. Oye, hay una tremenda cantidad de accidentes en la ciudad, pero sin embargo, muere más gente en las zonas rurales a consecuencia de los siniestros de tránsito, por supuesto. O sea, ya, como resultado, esto nos está dejando que en la carretera o en las zonas rurales no ocurre tanta cantidad de siniestros en cuanto a número, pero de los que ocurren hay una gran cantidad de fallecidos. Generalmente son con consecuencias fatales, la gran mayoría de los siniestros que ocurren en las zonas rurales, en las carreteras. En la ciudad, en cambio, zona urbana, ocurre una gran cantidad de siniestros, pero la gran mayoría son leves o no dejan consecuencias tan grandes. ¿Se dan cuenta? Entonces, un 60% de los fallecidos ocurren en las zonas rurales. ¿Ya? ¿Por qué puede ser esto entonces? ¿Por qué podría ser que en zonas rurales, pese a que hay poco accidente, se encuentra la mayor cantidad de fallecidos? Ahí está, recién hablamos, ¿cierto? Estuve harto rato hablando del factor velocidad. Muy bien, obvio, por la velocidad, pues. Carretera, velocidades mayores. ¿Ah? Vamos a la ciudad de nuevo, imaginémonos, dos vehículos que choquen en una intersección, en una esquina. Uno venía a 30, otro 40. Lo más probable es que no haya ninguna consecuencia humana. Vamos a tener lo más probable focos rotos, parachoques doblados, quizás capó roto y todo lo demás, pero sin consecuencia de vidas humanas. Ahora vamos a la carretera, en un cruce carretero. Un vehículo ingresó a la carretera y no se dio cuenta de otro que venía a 90, 100 kilómetros por hora. Imagínense. La consecuencia, yo no quiero imaginarla, la verdad. No quiero ni imaginarlo, porque me llega a poner la carne de gallina al imaginar ese impacto con un vehículo a 90, 100 kilómetros por hora. Es, pero casi, pero muy probable que hayan consecuencias fatales, que alguno de ellos fallezca, como mínimo, uno. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos la diferencia. Factor velocidad. Así de simple, así de relevante, ¿ya? Y los datos, bueno, son certeros. A no olvidar entonces esos datos. Mayor cantidad de siniestros en la ciudad, pero mayor cantidad de fallecidos en las zonas rurales. Sigamos, estimados, nos queda poquito ya. De ahí vamos a hacer un resumen, ya. Factores. Tenemos acá en pantalla factores, ¿cierto?, que desembocan en zonas rurales. En zonas rurales, esto es enfocado a zonas rurales. Ahí ustedes pueden ver la imagen de una carretera, un campo, se ven las montañas y todo eso, ¿cierto? Factores más presentes por las cuales se producen siniestros en zonas rurales, el cansancio. El cansancio, claro que sí, porque tienen que cubrir mayores distancias, generalmente. ¿Ya? Personas que se trasladan por carreteras tienen que cubrir mayores distancias y eso conlleva a un agotamiento quizás,
a ir siempre por la misma carretera que puede ser monótona, entonces se puede caer en cansancio, sobre todo si es de noche, con mayor razón. El alcohol también, conductores que se trasladan cubriendo largos tramos por carretera y han bebido. Sobreestimar las capacidades también, que generalmente es el exceso de velocidad que dice más abajo, sí. Conductores ciertos que creen que, es carretera, podemos correr nomás y darle nomás, no hay problema. Eso es una baja percepción del riesgo y sobreestimar las capacidades, ¿ya? O porque creen que en carretera, no, sin carretera conducir es fácil, no hay mucho que hacer, y pueden ir leyendo un mapa o pueden ir pendiente del teléfono celular, que es algo muy común hoy en día. Ahí está sobreestimando sus capacidades, ¿ok? Perdiendo su atención a la conducción, ¿ya? También, en estas mismas condiciones que estamos comentando, se da mucho el famoso accidente en solitario. Accidente en solitario, ¿cuál es? Aquel que se ve enfrentado, o que se ve involucrado, perdón, un solo vehículo, lo que estoy marcando acá abajo, ¿ya? En carretera también ocurren muchos accidentes en solitario. No saben por qué, de pronto hay un vehículo volcado en la orilla, o metido en una cuneta, o pasó de largo en una curva, sin que haya participado ningún otro vehículo o ningún otro individuo, ni peatón, ni nada, ni animal, ni nada. Simplemente que el conductor terminó siniestrándose solo. ¿Producto de qué? De que sobreestimó sus capacidades, de que perdió la atención de lo que iba haciendo, de que iba muy cansado y quizás se quedó dormido, de que iba con alguna sustancia prohibida en el cuerpo como alcohol o drogas y está cubriendo un largo tramo en la carretera. ¿Ya? Situación entonces igual que se pueden presentar frecuentemente en estas zonas, en las carreteras. Muy bien, sigamos. ¿También existen siniestros por fallas técnicas del vehículo? Por supuesto que sí. Falla vehicular. Pero la falla vehicular también corresponde a la falla humana, porque es responsabilidad del conductor o del dueño del vehículo, como dice ahí, que el vehículo circule en condiciones óptimas o en condiciones normales, ¿de acuerdo? Ahí dice importante es obligación del dueño, del conductor, hacer los mantenimientos programados, los chequeos, las inspecciones antes de salir, ¿ya? Porque también puede ocurrir siniestro. Por ejemplo, de los más comunes siniestros por falla técnica, tenemos uno de los más comunes frecuentes es el estado, o mejor dicho, mal estado de los neumáticos. Ocurren muchos siniestros por neumáticos en malas condiciones, generalmente sobregastados, muy lisos, o con la presión de aire inadecuada. El segundo más frecuente es por fallas de frenos deficientes. ¿Ya? Los conductores, los dueños no hacen los mantenimientos que corresponden, no hacen los mantenimientos de freno, no hacen los chequeos, ¿cierto? Según los intervalos que indica el fabricante. Muchas veces quieren alargar, estirar como mucho el chicle, como se dice. No, si todavía va, todavía da el neumático, no, si todavía me sirve, todavía puede un tiempo más. Y en eso ya perdió sus condiciones. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta, mantener el vehículo en buen estado evita siniestros de tránsito, tal como dice ahí. ¿Ya? Esta mantención de vehículos se clasifica como chequeos que puede hacer todos los días, una mirada rápida al neumático, qué sé yo, semanalmente también revisar niveles, seguir las mantenciones que están programadas cada cierta cantidad de tiempo, me toca tal tipo de mantención, según lo que indica el fabricante. ¿Ok? Ya, eso. Muy bien. Y vamos con un último dato importantísimo con respecto a los siniestros de tránsito a tener en cuenta. ¿Qué nos indican estos datos? Por ejemplo, que cuando las condiciones climáticas están adversas, se produce mayor cantidad de siniestros. ¿Ya? Cuando las condiciones climáticas están adversas, se produce mayor cantidad de siniestros porque los conductores no toman las precauciones. Tener en cuenta, si usted sabe que hoy día va a llover, ya, debo tener más cuidado, debo mantener mayores distancias con los demás vehículos, debo moderar más mi velocidad, debo anticipar las situaciones, empezar a frenar antes, ¿no? Tomar varias precauciones en el fondo. Otro dato importante, ya lo habíamos mencionado esto, pero lo volvemos a repetir, el consumo de alcohol provoca también una mayor cantidad de siniestros y también de muertes. ¿Ok? Ya, no olvidar. Y también las drogas podemos incluirla ahí. Y por último, este dato no lo había mencionado mucho, durante la noche, en la conducción nocturna, también se produce una mayor cantidad de muertes. Tener en cuenta. En la noche se produce mayor cantidad de siniestros y de muertes, sí. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿cierto? En la noche nuestras condiciones disminuyen. Los seres humanos no estamos acondicionados para la visión nocturna, punto uno.
De noche igual, fisiológicamente, nuestro organismo tiende a descansar. Ya estamos diseñados para dormir en la noche, salvo algunas personas que tienen el sueño cambiado porque trabajan de noche y descansan de día. Bueno, hay eventualmente algunas personas, pero lo normal, ¿cierto? La persona común y corriente, el promedio, descansa en la noche. Y si le toca un viaje en la noche, va a tener mayores dificultades para mantener su atención y puede sobrevenir el sueño repentinamente sin darse cuenta, lo cual es muy peligroso. Y aparte, como ya había dicho, que la vista no está acondicionada para la visión nocturna. Pese a que el auto tenga luces, igual tenemos más limitaciones en las noches. ¿Ok? Ya, y abajo nos repite de nuevo lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente, algunas causas principales que desembocan en siniestro, consumo de alcohol y desobediencia a las reglas y señales del tránsito. Ahí está, estimados. Muy bien, para finalizar el tema, ahora sí, vamos con un rápido resumen. ¿Cuál fue el tema del día de hoy? El problema de los siniestros de tránsito. Vamos a un rápido resumen. Y ustedes me van contestando ahí en la ventana de chat. Yo voy encerrando algunos de los iconos que ustedes tienen ahí y vamos a ir probando el memorice, ¿de acuerdo? Un segundo que me está pidiendo batería el equipo, se me había olvidado conectar el equipo, se oscureció la pantalla. Vamos rápidamente a conectarlo acá. Ya, ahí sí. Muy bien, estimadas, estimados. Voy a disminuir la ventana de chat para que pueda verlo a ustedes. Ya. Entonces, voy a empezar enmarcando algunos de los iconos. Vamos a empezar de atrás para adelante. Acá tenemos el mapa de Chile y nos dice de 4 a 5. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué me quiere decir esa figura, esa estadística? ¿Alguien me puede decir? Recordemos. ¿Qué significa ese mapa de nuestro país? Y nos dice de 4 a 5. ¿A qué hace alusión? Si me pueden responder. A los muertos al día. Muy bien, muchas gracias, excelente. Ahora, relacionado con lo mismo, vamos acá, aparece el planeta Tierra y aparece el número 3000 abajo, en nuestro planeta. ¿Qué pasa? ¿3000 qué? También a nivel mundial al día. En el mundo, a nivel mundial, 3000 fallecidos. En nuestro país, de 4 a 5 personas. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente icono. Aparece un grupo de personas y nos dice de 15 a 29 años. ¿A qué se refiere eso, estimados? De 15 a 29 años, fallecidos, ¿cierto? En ese rango etario, ¿ya? En ese rango etario, la mayor cantidad de fallecidos, ¿ok? Ya, muy bien. Jóvenes fallecidos, muy bien, excelente. Ya, y después tenemos, eso en total, en general, ¿de acuerdo? En general. Después tenemos de 18 a 29 años. ¿Qué se produce en ese rango etario? 18 a 29 años. Conductores fallecidos, la mayor cantidad de conductores fallecidos está en ese rango etario, 18 a 29 años. Muy bien, excelente, ya, muy bien. Después tenemos un grupo de personas y nos dice el 90%. ¿Qué pasa con el 90% de qué? Si me pueden escribir ahí. ¿90% de qué? Falla humana. La mayor cantidad de accidentes ocurre por error humano. No, no, todavía no, Viviana, todavía no llegamos a eso, no. No confundir. 90% de accidentes ocurren por error humano. Ahí sí, Viviana, muy bien. Ya, y después tenemos acá como una industria y nos dice el 2%. ¿2% de qué? ¿A qué se refiere esa cifra? Del PIB. Esa es la pérdida que tenemos, ¿cierto?, del Producto Interno Bruto en nuestro país a consecuencia de los siniestros de tránsito. Al año se está perdiendo el 2% del PIB. Muy bien. No es PBI, el PIB, el Producto Interno Bruto. Sí, muy bien, ya. Después tenemos acá, sale una parejita, un hombre y una mujer sale y dice 92%. ¿A qué se refiere? Brenda pregunta, ¿qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto del país. ¿A qué se refiere después el icono del 92%? Y sale una pareja, un hombre y una mujer, que son mayor cantidad los hombres los que fallecen, un 92% de hombres fallecidos. ¿Ya? Un 92% de hombres fallecidos. Muy bien. Después tenemos acá el icono de las ciudades, lo vimos recientemente, 85%. ¿Qué cosa ocurre el 85% en las ciudades?
85% en las ciudades. Hay mayor cantidad de siniestros en la zona urbana, en las ciudades, muy bien. Y en la zona rural, ¿qué pasa en el 60%? Zona rural, 60%. Más muertos, hay más muertos en la ciudad, muy bien. Después tenemos una nube acá que nos dice condiciones climáticas. ¿Qué ocurre con condiciones climáticas adversas? Vamos a tener una mayor cantidad de condiciones climáticas adversas. Es muy probable que haya mayor cantidad de siniestros. Se produce mayor cantidad de siniestros con condiciones climáticas adversas. Y la lunita con las estrellas nos indican que de noche, ¿qué ocurre de noche? En la noche también hay mayor cantidad de siniestros y de muertes. Porque nuestras condiciones, ¿cierto? Nuestras condiciones están disminuidas en la noche. Mayor cantidad de muertes y siniestros en la noche, ¿ya? Y con alcohol también, para ya finalizar, digo yo, se produce o es el detonante para una mayor cantidad de siniestros. Muy bien, estimados, ese fue como un resumen. Vamos rápidamente ahora a probar nuestros conocimientos, a ver qué recordamos, y vamos a una batalla de preguntas ahora, ¿ya? Vamos a una batalla de preguntas. Vamos rápidamente. Pregunta número 1 nos dice, ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos? Dice, ¿dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidente de tránsito? A, recién lo vimos eso, ¿ah? Dice A, en carreteras, B, en vías no rurales, C, vías interurbanas o no urbanas, y C, vías urbanas. Vías interurbanas o no urbanas, muy bien. Carretera puede ser cualquier tipo de carretera, incluso caminos de tierra, ¿ya? Pero a dejar claro que fuera de la zona urbana, ¿cierto? O vías interurbanas se produce la mayor parte de fallecidos por siniestro de tránsito. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2, vamos muy rápidamente, porque ya nos están apurando por ahí. Dice 2, la segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, afectando en mayor medida a la población. De 15 a 29 años, ¿ya? Población joven. Estos siniestros en general, a no olvidar. Muy bien, alternativa D la correcta. Pregunta número 3. La OMS considera los accidentes de tránsito como un problema prioritario. A, por la cantidad de jóvenes con licencia. B, por la cantidad de muertes ocurridas. C, por el dinero gastado en accidentes. D, por la cantidad de infracciones. Por la cantidad de muertes ocurridas a nivel mundial. Es un problema prioritario de salud. Muy bien. Pregunta 4. Dice, en relación a los accidentes de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? Perdón, voy a subir un poquito la pregunta que no se alcanza a ver bien. Aquí está. Uy, esta pregunta es muy larga. Ya, la primera dice, anualmente en Chile se registran 70.000 accidentes. No, la descarto. Anualmente no son 70.000 accidentes, ¿de acuerdo? Ya. Vamos con la alternativa B. Anualmente en Chile se registran 86.000 accidentes. Así, como consecuencia de esto fallecen aproximadamente 1.600 personas. Sí, lo que significa que diariamente mueren entre 4 o 5 personas. Exactamente, alternativa B la correcta. Y la C dice que anualmente se registran 45.000 accidentes. No, son 86.000. Así que descartamos la C. Vamos con la pregunta, alternativa B la correcta. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es el tipo de accidente de tránsito que ocasiona más muertos? ¿Cierto? Que ocasionan más muertos. A, los atropellos. B, los incendios en vehículos. C, el sueño al volante. Alternativa A la correcta, los atropellos. Muy bien, excelente. Vamos con la pregunta 6. ¿Puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? Sí, porque el estado del vehículo
depende del dueño o del conductor. Entonces lo puede evitar totalmente. Alternativa C la correcta. Muy bien. Pregunta 7. ¿Cuántas personas mueren diariamente en Chile a causa de los accidentes de tránsito? Eso ya lo habíamos dicho antes. Rapidito, fácil de contestar. De 4 a 5 personas al día. Estadística, ¿ya? Dato estadístico. Pregunta 8. De los siguientes factores que se presentan en los accidentes de tránsito, ¿cuáles son los más frecuentes en los accidentes que ocurren en carretera, viéndose involucrado un solo vehículo? Alternativa, viéndose involucrado un solo vehículo. Alternativa C, la correcta, que el conductor esté muy cansado o bajo el efecto del alcohol, que el conductor sobreestime sus capacidades o conduzca a exceso de velocidad. Muy bien. Pregunta 9. ¿El grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes de 18 a 29 años, los adultos de 40 a 49 años, los adultos mayores entre 60 y 80 años? A. Grupo juvenil entre 18 a 29 años. Muy bien. Pregunta 10. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A, el 25% del PIB, B, el 2% del PIB, C, el 5% del PIB y D, el 20% del PIB. Alternativa B, la correcta, 2% del PIB. ¿Ok? Muy bien, estimados, hasta la pregunta número 10 vamos a quedar en nuestro tema del día de hoy, porque me están apurando acá en la plataforma rápidamente, pero este tema con eso ha quedado súper repasado. Las otras preguntas siguen siendo de estadística, así es que hasta aquí hemos respondido correctamente estas 10 preguntas. Muy bien. Espero que la clase del día de hoy, que fue desarrollada en torno a principalmente estadística, igual dimos las explicaciones correspondientes, haya sido de su agrado, ¿de acuerdo? Ojalá que siempre les quede una enseñanza y no se olviden que somos Práctica Test, la mejor página de aprendizaje digital. Me despido de ustedes, que estén muy bien. Gracias por su participación. Nos vemos mañana. Y no se olviden recomendarnos. Somos Práctica Test, la mejor página de aprendizaje digital. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Gracias a todos.